El día que lo mataron, Aracelio Iglesias conversaba despreocupadamente con un grupo de sus compañeros, de espaldas a la puerta del local de un sindicato, ubicado a poco más de 50 metros de aquel concurridísimo muelle de Luz. ¿Estaba ajeno a los planes para asesinarlo que se venían fraguando desde hacía mucho tiempo? En absoluto. Según Honorio, después de una reunión con Grau en el Palacio Presidencial, este le había advertido confidencialmente: Aracelito, tú estás mandado a matar. Eso no va a suceder mientras yo sea presidente de la República. Pero cuando deje de serlo, vete de Cuba o eres hombre muerto. Carlos Prío Socarrás tomó posesión de la presidencia de la República el 10 de octubre de 1948. Una semana después, Aracelio Iglesias fue asesinado. Aracelio fue una gran preocupación, no solo por las numerosas conquistas que obtuvo para los trabajadores, sino también por el prestigio, responsabilidad y autoridad de que gozaba entre sus compañeros. Por ese motivo, y sobre todo desde que comenzó a afectar los intereses extranjeros, su vida corría peligro. Él lo supo, pero no rehusó. Tiempo para ampliar saberes vinculados a nuestro tema central de la revista dominical, una ocasión en la que más que descubrir, pondremos en contexto a un hombre que perteneció al Partido Comunista por aquellos años de la primera mitad del siglo XX y que sus convicciones y acciones lo hicieron un individuo de extraordinario valor. Para ello ya recibimos en nuestro set de entrevistas a la doctora en Ciencias Históricas e investigadora del Instituto de Historia de Cuba, Angelina Rojas Blanquier. Muy buenos días para usted. Buenos días para ti también. Es un placer, gracias por acompañarnos esta mañana. Primeramente, Muchas doctora, gracias. ¿Cómo definir a este cubano que perdió a muy temprana edad a sus padres y tuvo que mudarse al municipio capitalino de Regla, procedente de Consolación del Sur, en Pinar del Río? Sí, realmente él se quedó huérfano en Pinar del Río y una familia lo adoptó, por usar una palabra, ¿no? Y lo trajo con ellos para el municipio de Regla, en aquel momento un municipio de Ciudad de La Habana. Y allí prácticamente inició su vida revolucionaria, su vida política, su vida estudiantil, en fin, se desarrolló precisamente en el municipio de Regla desde muy jovencito. Cuando leemos e investigamos acerca de Aracelio, vemos que muchos coinciden en identificarle como un joven de carácter fuerte, vigoroso y explosivo en su comportamiento. ¿Realmente era así? ¿Cuánto pudo ayudarle o no este temperamento en su andar como líder sindical de los trabajadores portuarios? Bueno, en eso tendríamos que decir que él sí, efectivamente tenía ese carácter cuando era necesario tenerlo. Pero en su relación con los trabajadores era un hombre muy amigo de conversar, de tratar directamente con ellos algunos de los problemas que los acuciaban, ¿no? En los sindicatos y demás. Pero mantenía un diálogo muy fraterno y muy interesante con sus compañeros de labor, a los que él dirigía. ¿Cómo podemos catalogar la magnitud de su pensamiento cuando en 1931, con apenas 30 años de edad, ingresa al Partido Comunista? Bueno, es que el ingreso al Partido Comunista era precisamente el camino de estos grandes dirigentes. Él, como Lázaro y como Jesús Menéndez, ellos tres, que fueron los máximos dirigentes del partido y movimiento sindical y del movimiento obrero, realmente se relacionaron muy rápidamente con el partido. Fue allí de donde ellos se nutrieron para fortalecer sus ideas y fue a donde acudieron para desarrollar su labor, que era lo que correspondía a la dirección de los trabajadores. Hablemos de su accionar en el puerto de La Habana en favor de los derechos de los trabajadores de este sector.
¿Cuánto significó ese accionar y por qué tuvo tanto impacto y se reconoce como algo extraordinario para su época? Realmente Aracelio fue un hombre que supo enfrentar directamente en la práctica, enfrentarse a los patronos, enfrentarse a los dueños, enfrentarse inclusive a los administradores y dueños de barcos. Él fue un individuo que verdaderamente defendió con mucha fuerza, con mucho poder y con mucha entrega los intereses de los trabajadores frente a los patronos, frente a los distintos administradores distintas escalas, en las distintas escalas de administración de los trabajadores, pues él siempre estuvo presente y siempre lo dirigió, se lo enfrentó con mucha fuerza, con mucha valentía y con muy buenos resultados. Aracelio tenía fuertes creencias religiosas. ¿Qué decir con relación a este tema? Sí. ¿Qué repercusión tuvo ello en ganarse el respeto de los hombres del puerto y en su comportamiento cuando debía enfrentarse a situaciones difíciles? Mira, realmente Aracelio tenía su creencia religiosa, él era vacuá, siempre tuvo esa creencia, ya llegado a Regla, él afianzó esa creencia cuando él se traslada de Pinar del Río a Regla, porque bueno, a él lo adopta una familia, cuando él pierde a sus padres en Pinar del Río, lo adopta una familia que lo trae hacia La Habana y lo ubica a vivir en Regla. Allí él rápidamente se adentra en las ideas religiosas de la región y para él aquello fue muy importante porque fue un lugar más donde él pudo ejercer su labor revolucionaria. Profesora, yo le pido ahora que hagamos una pausa en nuestra conversación para ampliar de otros contenidos que son noticia a esta hora y más adelante volveremos el diálogo con usted. Dialogábamos con la doctora en Ciencias Históricas e investigadora del Instituto de Historia de Cuba, Angelina Rojas Blaquier. Realmente resulta fascinante conocer de este cubano que tanto hizo por el bienestar de los trabajadores portuarios. Aracelio Iglesias fue un hombre a todas en cada circunstancia que se le presentaba. Sigue en nuestra sintonía. Muy buenos días. Aracelio es un enemigo potencial para el imperialismo y sus seguidores en Cuba. Matones contratados por el gobierno de Carlos Prió le buscan. 4 balas por la espalda acaban con su vida. Asesinan al líder obrero Aracelio Iglesias, voz de los trabajadores portuarios.